Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría estar de vuelta con ustedes hoy. Tenemos un tema que ha encendido las redes sociales y ha desatado una ola de especulaciones digna de las mejores series de misterio. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el deslumbrante mundo del espectáculo para desentrañar uno de los enigmas más comentados del momento, las transformaciones de nuestra adorada Demet Özdemir. Sí, esa actriz turca que ha conquistado no solo la pequeña pantalla, sino también nuestros corazones con su carisma arrollador, su talento innato y esa mirada que te atrapa. Los rumores vuelan más rápido que un guión recién entregado, y el último se centra en un posible nuevo proyecto que parece estar empujando a Demet a explorar nuevos territorios, tanto artísticos como físicos. Y es ahí, en esa aparente metamorfosis, donde reside el meollo de la cuestión y la chispa que ha encendido la curiosidad colectiva. ¿Qué se hizo Demet Özdemir? ¿Es un cambio impulsado por un papel? ¿Una decisión personal? ¿O simplemente la magia del maquillaje y el estilismo? Este es el misterio que vamos a desvelar, paso a paso. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta apasionante investigación, un recordatorio amistoso, pero crucial: si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de asterisco suscribirse que ven por ahí. No se queden fuera de ninguna de nuestras investigaciones, debates y contenido exclusivo. Demet Özdemir no es una actriz que se conforme con la rutina. Su carrera es un testimonio de reinvención constante, una evolución fascinante que la ha llevado de ser una estrella emergente a consolidarse como una de las figuras más importantes de la televisión turca y, cada vez más, del panorama internacional. Cada papel que asume lo imprime con su sello único, y su capacidad para conectar con el público es simplemente asombrosa. Y justo ahora las señales, sutiles pero persistentes, apuntan a que se está gestando algo grande. Ese algo grande parece venir acompañado de un cambio, una alteración en su apariencia que ha hecho que sus seguidores más devotos, y los observadores del espectáculo en general, agucen el oído y la vista. No estamos hablando de una transformación radical a lo Hollywood de los años 50, sino de esos matices, esas pequeñas modificaciones que en el universo del cine y la televisión a menudo son el preludio de un nuevo personaje, de una historia que exige una nueva piel, una nueva perspectiva visual. Y es precisamente esa sutileza la que ha alimentado las teorías. La especulación principal se divide en dos vertientes: estos cambios son el resultado de algún procedimiento estético, planificado y ejecutado con el fin de realzar o modificar ciertos rasgos. O forman parte de una preparación más profunda, intrínseca al exigente proceso de desarrollo de un personaje que requiere una nueva fisonomía. Aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa, porque Demet, con esa elegancia que la caracteriza, siempre ha sabido mantener un halo de misterio en torno a su vida privada, lo cual, seamos sinceros, solo sirve para avivar aún más la llama de la intriga. Podría ser que se trate de un retoque discreto, casi imperceptible, destinado a encajar a la perfección en las necesidades de un rol específico. Quizás algo relacionado con el maquillaje de efectos especiales, que con las técnicas actuales puede lograr maravillas. O tal vez es una decisión puramente personal, una forma de abrazar una nueva etapa vital, de sentirse renovada y segura. Las teorías son tan diversas como los seguidores de Demet, y ahí reside la magia de estas conversaciones, ¿no creen? Lo que sí es innegable para aquellos que hemos seguido su trayectoria de cerca, es que su rostro parece haber experimentado una evolución. Si observan con atención, quizás habrán notado un contorno facial que luce más definido, como si la estructura ósea se hubiese sutilmente acentuado. La mirada, ese espejo del alma, parece tener una expresión ligeramente distinta, quizás más intensa o con un brillo renovado. Y la piel, esa capa protectora que refleja nuestro estado de ánimo y nuestro paso por la vida, luce extraordinariamente luminosa, casi etérea. Estas son las pistas que nos llevan a la pregunta clave: ¿qué ha cambiado exactamente y, lo más importante, por qué? En la industria del entretenimiento, la imagen es una herramienta poderosa, un lienzo sobre el cual se pintan las historias. Los actores dedican incontables horas a la preparación de sus personajes, y esta preparación puede ser tan variada como los roles que interpretan. Ganar o perder peso, teñirse el cabello, experimentar con diferentes cortes y estilos, e incluso, en algunos casos, someterse a procedimientos para adecuar su apariencia a las necesidades de un personaje. Pensemos en los actores que se han transformado de manera espectacular para películas, como esos cambios en contra. Y buido a la verosimilitud y el impacto de sus interpretaciones.
En el caso de Demet y considerando el eco que ha generado la noticia de un nuevo proyecto, es completamente plausible asumir que esta transformación física es una parte integral de esa preparación. Podría ser que este nuevo proyecto la lleve a encarnar un personaje que se aleje radicalmente de los roles que nos ha mostrado hasta ahora. Tal vez un personaje de mayor madurez, uno que requiera una presencia más imponente, o una cualidad casi mística, etérea. Las posibilidades son tan amplias como la imaginación de los guionistas y directores. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y debates, se han inundado de comentarios. Por un lado, están aquellos que defienden firmemente que cualquier cambio en la apariencia es una decisión personal, un acto de autonomía que debemos celebrar. Por otro lado, hay quienes se preguntan si estos cambios son completamente naturales o si responden a las presiones y expectativas de una industria que a menudo exige una perfección inalcanzable. Y ahora, queridos detectives del espectáculo, llega el momento de convertirnos en verdaderos analistas. ¿Qué tipo de cambios específicos se han observado? Algunos fans con un ojo clínico que envidiaría cualquier experto, han señalado posibles retoques en los labios, dotándoles de un volumen sutilmente mayor, una plenitud que realza su forma natural. Otros sugieren un posible ajuste en la forma de las cejas, un arqueo que, sin ser drástico, podría estar acentuando la expresividad de su mirada. También se baraja la hipótesis de algún tratamiento de rejuvenecimiento facial, o incluso algo tan simple, pero efectivo, como un nuevo ángulo de cámara, un juego de luces y sombras en las fotografías y vídeos que ha compartido recientemente. La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Demet o su equipo, todo lo que tenemos son especulaciones. Y admitámoslo, esa incertidumbre es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante. Es fundamental recordar que, como figuras públicas, los artistas están bajo un microscopio constante. Cada detalle de su vida, desde la ropa que visten hasta la forma en que peinan su cabello, es analizado, comentado y a veces criticado. Y si bien la crítica constructiva es una parte inherente de la vida en la farándula, es crucial no olvidar la humanidad que reside detrás de cada rostro famoso. Demet Özdemir, como cualquier ser humano, tiene el derecho inalienable de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su apariencia, de explorar y experimentar con su imagen. Ahora, reflexionemos sobre las implicaciones de un cambio estético para un actor. En muchos casos, los procedimientos estéticos, cuando se realizan con buen gusto y discreción, pueden ser una herramienta valiosa para que un actor se sienta más seguro, más empoderado, y así poder interpretar un papel con una convicción aún mayor. Si Demet ha decidido someterse a algún tipo de procedimiento, es muy probable que haya sido con un objetivo profesional en mente, una estrategia para potenciar su imagen, para adaptarse de manera más fluida a las exigencias de ese nuevo personaje que está a punto de dar vida. Imaginemos el proceso de casting de este hipotético nuevo proyecto. Un director de casting, un cineasta con una visión clara, está buscando a la persona perfecta para encarnar a un personaje específico. Si ese personaje posee ciertas características físicas que difieren de la imagen habitual del actor, es una práctica común buscar soluciones. Esto puede manifestarse desde el ingenio del equipo de maquillaje y vestuario hasta, en casos más extremos, la posibilidad de realizar cambios físicos. Y si hablamos de Demet Özdemir, una actriz cuya versatilidad es uno de sus mayores activos, no me sorprendería en absoluto que este nuevo proyecto le exigiera una metamorfosis completa, un renacimiento artístico. Podría ser que este nuevo rol la transporte a una época histórica, obligándola a adoptar un look de otra era. O quizás se trata de un personaje de ciencia ficción, que demande una apariencia futurista, casi alienígena. O tal vez la transformación es más sutil, una demanda de un drama introspectivo que requiera una madurez palpable en su rostro, una profundidad que se refleje en cada línea de expresión. Las opciones son verdaderamente vastas y emocionantes. Lo que sí sabemos con certeza es que Demet siempre se ha distinguido por su profesionalismo impecable y su dedicación absoluta a su arte. Si ha decidido emprender algún cambio, seguramente ha sido una decisión meditada, justificada por las necesidades artísticas y creativas del proyecto. Es realmente fascinante observar cómo una imagen puede transformar radicalmente la percepción de un personaje. Recordemos cómo un actor puede parecer décadas mayor o más joven a través del prodigioso arte del maquillaje y la prótesis, o cómo un simple cambio de color de cabello puede alterar por completo la energía, la vibra. A que un actor emana. En el caso de Demet, si ha optado por algún retoque, es probable que sea algo diseñado para ayudarla a proyectar una nueva faceta de sí misma, una dimensión hasta ahora inexplorada de su vasto talento.
Y aquí me gustaría hacer una pausa para una reflexión más profunda. ¿Hasta qué punto es justo para los artistas sentir la presión constante de mantenerse siempre perfectos en una industria tan exigente como la del entretenimiento? Si bien la imagen es indudablemente importante, la autenticidad, la capacidad de explorar diferentes aspectos de sí mismos y la libertad de expresión son igualmente vitales. Si Demet se ha sometido a algún procedimiento, asumo y espero que haya sido por su propia voluntad, para su propio bienestar, tanto a nivel profesional como personal. Los rumores en torno a los cambios físicos de las celebridades son un tema recurrente, casi un alimento básico en los medios de comunicación y en el torrente de las redes sociales. Y aunque a veces pueden cruzar la línea de lo hiriente o lo invasivo, también nos brindan una oportunidad invaluable para dialogar sobre la industria del entretenimiento, sobre los estándares de belleza que a menudo se imponen, y sobre todo, sobre la autonomía y la libertad de las personas para tomar decisiones sobre sí mismas. En el caso de Demet Özdemir, lo que realmente importa, lo que la define como artista, es su talento innegable y su dedicación incansable. Sea cual sea el cambio que haya decidido emprender, estoy convencida de que lo ha hecho con la intención de brillar aún más en este nuevo proyecto, de dar lo mejor de sí misma. La expectativa es altísima, y mi intuición me dice que nos sorprenderá gratamente como siempre lo hace. Y ahora, la parte más emocionante es su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que ha sido un cambio estético deliberado? ¿O consideran que es simplemente el resultado de la magia del maquillaje y un estilismo impecable? ¿Qué tipo de personaje creen ustedes que podría interpretar que justificara una transformación de esta magnitud? Dejen sus comentarios, sus teorías, sus predicciones. Estoy ansiosa por leerlos y entablar un debate apasionante con todos ustedes. Para recapitular un poco nuestro viaje de hoy, hemos estado desgranando los recientes cambios observados en la apariencia de Demet Özdemir y las fascinantes especulaciones que estos han desencadenado en torno a un nuevo e intrigante proyecto. Si bien aún no contamos con una confirmación oficial, es innegable que hay una sutil, pero perceptible, transformación que ha llamado la atención de muchos fans, y que podría estar intrínsecamente ligada a las exigencias artísticas de un nuevo y ambicioso rol. Ya sea que se trate de un procedimiento estético cuidadosamente elegido o de una preparación artística más profunda, una cosa es cierta, Demet Özdemir sigue cautivando nuestras mentes y generando una expectación que solo aumenta con el tiempo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos exploradores de la actualidad del espectáculo. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un verdadero placer desentrañar este misterio junto a ustedes, y estoy impaciente por ver qué maravilla nos tiene preparada Demet Özdemir en su próximo paso. Si este vídeo les ha resultado interesante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho no pierdan la oportunidad de suscribirse a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y lleno de energía para todos ustedes.